bajo este pacto social y bajo este contrato a hacer todo, ¿no? Todo lo que queramos ser, porque sí estamos regidos bajo una normatividad y bajo este pacto social, pero estamos también desde una perspectiva de que tú también puedes ser parte de desde ese proceso de legislativo, desde ese proceso ejecutivo, de aquel gobierno y, y ser tú el soberano y ser tú el que ahora esté del otro lado, tratando de normar y de establecer esta limitación y esta mediación entre el Estado y entre el pueblo. En el capítulo 4 nos habla de la democracia, a lo cual tenemos como tesis central: quien hace la ley sabe mejor que nadie cómo debe de ser ejecutada este intérprete. En esto me lleva a pensar, ¿no? Las personas que pues sí son los creadores de estas leyes pues tienden a querer saber o a posicionar como de cómo debes de seguir esto, cómo puedes hacer esto y cómo debes de cumplir al pie de la letra cada una de las leyes que ellos hacen, ¿no? Y sí, refutar esta misma tesis principal, la cual es poder estar con alguien desde un punto de vista bueno y en armonía y paz. En el capítulo 5 nos habla de la aristocracia. Venimos hablando de diferentes tipos de gobierno, las cuales son democracia, aristocracia, monarquía. En este punto de la aristocracia tenemos como tesis central que el gobierno puede reglamentar su política interior como le plazca. No puede nunca hablarle al pueblo, sino a un nombre del soberano. Entonces es como un poquito más arraigada esta forma de gobierno, ya que empezamos otra vez con este poder absolutista. Y en este momento de la aristocracia también menciona que exige un poquito menos derechos de lo que la forma de gobierno pasada nos pedía. Y también pues se puede decir que aquí empezamos ya a mencionar un poquito la administración pública, la cual me lleva a pensar en los fines de esta, que es la felicidad del Estado y la seguridad de los miembros del mismo, ¿no? Y esto basado a servicios públicos, ¿no? En el capítulo 6 nos habla de la monarquía, la cual tenemos como tesis central que considera el poder en manos de una sola persona natural, de un hombre real, solo tiene derecho a disponer de él según las leyes. Se le denomina monarca. Ya lo habíamos venido comentando desde un inicio. Este estado absoluto o esta monarquía absoluta centra el poder en una sola persona. De aquí viene el que sea de una sola persona, ya sea por herencia o por nacimiento, ¿no? También nos dice que los reyes quieren ser absolutos y pues como mencionar, ¿no? El poder que viene del amor de los pueblos es sin duda el mayor, pero es precario, condicional. Sí, es momentáneo, es en un cierto tiempo, a lo contrario de una monarquía absoluta. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí votaron por ti, te eligieron a ti, hubo un proceso de elección, ya haya sido por votación o haya sido por suerte, que más adelante igual vamos a tocar estos dos temas, ya que el hecho de que te haya tocado por suerte o por elección y el que te haya amado o odiado tu mismo pueblo, nos lleva a pensar en que cada uno de nosotros debemos pensar en que este tipo de cosas son momentáneas, ¿no? Precisamente desde un punto en el cual estamos regidos y basados en un estado que
que lleva este proceso de transición y que hay ciertos momentos y que va a llevar a un fin y que es condicional y momentáneo. En el capítulo número 7, que lleva por nombre de los gobiernos mixtos, nos tiene como tesis central que no hay un tipo de gobierno simple. Esto nos lleva a decir que es un estilo de forma de gobierno no monárquico, no aristocrático, no democrático, sino un estilo de gobierno donde incluye cada uno de estos antes mencionados. Es decir, el gobierno simple también es un tipo de gobierno bueno, y el simple es el mejor, por así decirlo, ya que así como es simple, es fácil y simple de emplear. Este tipo de gobiernos mixtos continuamente tienen algunas complicidades, ya que el haber estado bajo un gobierno monárquico y tener esta transición a un estado civil o a un estado normativo nos lleva a pensar que va a haber una irrupción por parte de la ciudadanía que no notariamente siempre tiene la complacencia del mismo. En el capítulo número 8, que lleva por nombre de cómo toda forma de gobierno no es propia para todos los países, el cual tenemos como tesis central: en todos los gobiernos del mundo de la persona pública consime y no produce nada. No todos los gobiernos son de la misma naturaleza, y es como antes lo mencioné. No en todos los gobiernos es preciso mantener una misma forma de gobierno, ya que no es susceptible a todos los ciudadanos o no es aceptable de una manera buena, ya que si tú vas a un estado simple y vas a emplear una forma de gobierno un poco más complicada, a un gobierno mixto, posiblemente el mismo estado caiga, ya que no está siendo partícipe de un soberano bueno que sepa emplear una buena forma de gobierno. Y también podemos recalcar y hacer mención de esta máxima del mismo libro, la cual nos dice que es evidente que si se tiene un mal gobierno habrá que sufrirlo. Y es lo que presenciamos o me lleva a pensar como un ejemplo en el hoy en día, ¿no? El pueblo tiene a quien se merece, y si nosotros elegimos ese mal gobierno o presenciamos ese mal gobierno, pues de alguna u otra manera nos tocará sufrirlos como una comunidad colectiva. En el capítulo número 9 de los rasgos de un buen gobierno tenemos como tesis central una interrogante que me gustaría mencionar de cuál es el mejor gobierno. Desde una perspectiva de ya haber sabido algunos tipos y diversas formas de gobierno, las cuales son la aristocracia, la democracia y la monarquía, los cuales nos habla de un poder absoluto, de un poder que no te da derechos, y de un poder en el cual te hace renunciar a esos derechos naturales que tienes desde nacimiento, a ser parte de una ley civil o una ley jurídica, como es mejor entendible. Es llevarnos a pensar cuál es el mejor gobierno para las comunidades. En este sentido tenemos que mencionar que las formas de gobierno no son buenas para hablar generalmente. Las formas de gobierno son adecuadas de acuerdo al contexto que se esté viviendo, de acuerdo a la extensión de territorio y de acuerdo a la manipulación del mismo. Hace unos momentos estábamos explicando cómo el Estado se divide en dos y cómo se puede contemplar a uno con el otro, de acuerdo a su extensión territorial, hablando geográficamente, y de acuerdo al número de habitantes. No es lo mismo plantear un tipo de gobierno en el cual sus habitantes sean pocos a que los habitantes sean muchos, y lo mismo, si no es más fácil gobernar un territorio grande a un territorio pequeño, y llevar a pensar que no siempre o no bajo el mismo contexto debemos estar arraigados a una misma forma de gobierno. Y es lo que vemos ahora, no siempre los planes de organización o la institucionalidad que tiene el gobierno es para todos los diferentes países. En el capítulo número 10, que lleva por nombre del abuso del gobierno y de su inclinación a degenerar,
tenemos como tesis central: el gobierno se restringe cuando debe de ser ejercido por un gran número, pasa a serlo por un pequeño. Aquí nos habla de una transición de democracia a la aristocracia y de aquí a la realeza, o mejor entendida como la monarquía. También mencionamos que cuando el Estado se disuelve, el abuso del gobierno toma el nombre de anarquía, y es decir, ahora hay una transición de aristocracia a oligarquía. En el capítulo número 11, que lleva por nombre de la muerte del cuerpo político, tesis central, es la siguiente: si se quiere formar una institución duradera, no se debe pensar en que será eterna. Es lo que hemos venido planteando, lo que en los 2 capítulos anteriores he querido plantear. Una institución, un estado que sea para siempre, unas leyes que sean siempre las mismas y que no haya una reformación, es pensar vagamente, ya que este tipo de situaciones, este tipo de contextos, de leyes, de un estado, no pueden ser eternos por más maravillosos y bonitos que hayan mencionado en ese momento. Ya lo había mencionado antes, no es el mismo contexto social, no es las mismas personas, no es la misma evolución, no es el mismo tiempo, no son los mismos años, no son los mismos siglos. Por lo tanto, no se puede tener el mismo tipo de gobierno, las mismas leyes y creer que funcionarán en aquella época a hoy, en la actualidad. En el siguiente capítulo, que lleva por nombre de la muerte del cuerpo político, en este mismo es como ya lo había yo mencionado, el principio de la vida política está en la autoridad soberana. Es decir, nos habla de 2 poderes que ya hemos mencionado en todos estos capítulos y desde el libro segundo, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo. En el cual en las mismas líneas de ese texto le hace denominación al poder legislativo como el corazón del Estado y al poder ejecutivo como el cerebro que da movimiento a todas las partes. En este apartado quiero mencionar algo que me hizo pensar y reflexionar durante estas líneas, ya que muchas veces el corazón del Estado en este contexto del poder legislativo puede estar dañado, no estar funcionando notoriamente, pero el cerebro, el poder ejecutivo, el soberano, el gobernante, es quien tiene la capacidad y la habilidad, o debería de tener la capacidad y la habilidad de saber conservar, mediar y llevar una buena normatividad y una buena dirección, aunque su corazón esté inservible. Es así que hacía mención de que puede tener un paro cardíaco y puede seguir viviendo. Mientras el poder ejecutivo, que es el cerebro, se mantenga firme, el Estado podrá seguir. En el capítulo número 12, que lleva por nombre ¿Cómo se mantiene la autoridad soberana?, nos da como tesis central: los límites de los posibles en las cosas morales son menos estrechos de lo que pensamos. Aquí en esto, ¿cómo se mantiene la autoridad? Pues mediante estas leyes, ¿no? Sin embargo, como todo, hay ciertas restricciones y ciertas limitaciones que tiene el proceso legislativo. Y es aquí donde empiezan a ver las debilidades y ese énfasis de límites que nos plantea el mismo pueblo o el mismo pacto social, el contrato social que hemos venido hablando todo este rato, ya que estas debilidades que tiene con el pueblo no pueden ser corrompidas, debido a que sí, mediante este pacto social la ciudadanía renuncia a estos derechos naturales, pero ¿para qué? Para tener un bien común y gozar de derechos humanos, los cuales los derechos humanos son todos aquellos que absolutamente todas las personas en la faz de la tierra deben de ser tenidos y deben de ser puestos y respetados por absolutamente todas las personas. En el capítulo siguiente, que es el número 3, es la continuación del anterior, el cual tenemos como idea principal que entre más fuerza se tenga o entre más fuerza tenga el gobierno,
más frecuentemente tiene que evolucionar y tiene que seguir al mando y tiene que seguir con diversas opiniones que deben actuar, que debe actuar con respecto al soberano. El soberano tiene que seguir actuando, el soberano tiene que seguir tomando desde cierto punto las riendas de ese mandato y del Estado para que siga funcionando. En el capítulo siguiente, que es el capítulo 14, que sigue siendo la continuación, nos da una breve explicación sobre una autoridad soberana, el cual se da una concesión de un gobierno arbitrario y un poder intermedio. En el capítulo 15 nos habla de los diputados o representantes. Tenemos aquí como la tesis central: cuando mejor constituido se halla el Estado, más prevalecen los asuntos públicos sobre los privados en el espíritu de los ciudadanos. En este apartado pues ya nos hace mención de estos diputados, de estas personas que aprueban o no aprueban estas leyes, que dan su opinión y que dicen si están bien o no de acuerdo al contexto que se esté viviendo. También se les denomina representantes, como también en el proceso legislativo, donde igual son los diputados en este caso. Y pues también me lleva a pensar que estamos hablando desde un contexto feudal, con algunas lecturas de los comisarios oficiales. También se le denominaban así a los diputados, que eran como representantes desde el sistema feudal. En el capítulo 16, que lleva por nombre La institución del gobierno no es un contrato. Aquí pues volvemos a lo mismo, ¿no? Esta vertiente de estar de un lado y de estar del otro para poder enfatizar y saber si realmente funciona este contrato social o no. Sin embargo, existe un contrato social desde el Estado hacia el pueblo, pero no existe un contrato social del pueblo hacia el Estado. Y actualmente sigue así, ya que el único contrato que hay como en el Estado es el de asociarse, el de estar en ese momento, pero como lo hemos mencionado, es momentáneo, es durante un tiempo, es temporal. Sin embargo, el pacto social en respecto al pueblo no es momentáneo, ya que llega otra persona a ocupar el lugar y sigue el mismo pacto y sigue el mismo contrato social. En el capítulo número 17, que lleva por nombre de la institución del gobierno, el soberano estatuye que habrá un cuerpo de gobierno instituido, el cual es un rey. También nos habla de que en el gobierno democrático tiene ventajas de poder ser establecido de hecho por un simple acto de la voluntad general. En este apartado pues me gusta hacer énfasis en el aspecto de que el hecho del que institucionalices a una persona o una asamblea por voluntad o por elección, a la contraria de que esté en el poder una persona que por herencia o por suerte esté, pues es muy diferente, ¿no? En el capítulo 18 nos habla de medios de prevenir las usurpaciones del gobierno, el cual tenemos como tesis central: el acto que instituye el gobierno no es un contrato, sino una ley. Y pues sí, todos estos capítulos nos hablan un poquito de todo esto que debe hacer o no debe de hacer el gobierno, y lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Y ver cómo